Hola, ¿qué tal? Hoy veremos cantidades y magnitudes físicas. Pero primero, ¿qué hace que la ciencia sea ciencia? Sí experimenta, es verdad. Plantea hipótesis, también. Comprueba y reproduce. Pero una cualidad en común en todo esto es la objetividad. La ciencia tiene que ser objetiva y no hay nada más objetivo que medir, porque así dejamos a un lado clasificar los fenómenos con meras cualidades. Y entonces dejamos el creo que está caliente, no, para mí está frío. No, 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 quita eso. Está a 40 grados y punto, fin de discusión. Así que por eso el medir ayudó a la ciencia a avanzar. De hecho, desde antes que la ciencia se reconociera a sí misma como ciencia, ya se sabía de la importancia de medir, no solo para evitar problemas en la vida cotidiana, sino porque medir permitía tener teorías más acertadas. Por ejemplo, Kepler hasta tuvo que robarle los datos a Tycho Brahe. Bueno, Tycho no se enteró porque pues ya estaba muerto. Pero, según Kepler, la familia no le quería soltar los datos. Y algo que sabía Kepler es que era mejor pedir perdón que pedir permiso. No es cierto. Algo que sabía Kepler era que Tycho era el mejor observador y que con esos datos su teoría iba a tener una forma adecuada. Gracias a ese pequeño detalle ético, hoy en día nosotros tenemos las leyes de Kepler. Después tenemos a Galileo, considerado el padre de la ciencia moderna. Él encabezó toda una revolución científica en el Renacimiento. ¿Y por qué? Por medir. Se dice que incluso medía los periodos de los candelabros de las iglesias con su propio pulso. Recuerden que en aquella época no había relojes sofisticados y mucho menos de pulsera. Gracias a esto, Galileo nos ayudó a comprender los conceptos de la cinemática, tema que veremos en los próximos capítulos y que hoy en día lo seguimos utilizando. Él combinó experimentos muy bien planteados con análisis matemáticos rigurosos gracias a sus mediciones. Por eso es el padre de la ciencia moderna. En fin, creo que ya los convencí de por qué tenemos que medir. La pregunta siguiente es, ¿qué mido y cómo mido? ¿Qué cosas sí puedo medir en la física? ¿Puedo medir suspiros? ¿Puedo medir lágrimas? ¿Quizás unicornios? Pues no, ¿verdad? Pero se establecen entonces las magnitudes fundamentales, entendiéndose como magnitud aquello que sí es medible por la física. De estas parten todas las demás. Y estas son longitud, masa, tiempo, cantidad de sustancia, intensidad de corriente eléctrica, intensidad lumínica, temperatura. Insisto, de estas parten todas las demás. Por ejemplo, piensen que el área en realidad es el producto de dos longitudes y que la velocidad es el cociente de la longitud entre el tiempo. Y cualquier otra magnitud, pensando en que magnitud es aquello que puedo medir, va a ser derivable de las fundamentales. Bien, ya sé qué medir. Ahora la pregunta es, ¿con qué mido? Pues miren, en 1960 se establece el Sistema Internacional de Unidades, el cual nos indica que la longitud se mide con metros, la masa con kilogramos, el tiempo en segundos, la cantidad de sustancia con mol, la intensidad de corriente eléctrica con ampere, la intensidad lumínica con candelas y la temperatura se mide con Kelvin. Por cuestión del día a día, ya que usamos temperaturas pequeñas, es normal que hablemos de Celsius, pero en el sistema internacional la temperatura se mide con Kelvin. ¿Ok? Entonces, hasta ahora hemos entendido que es importante medir, que lo que puedo medir se llama magnitud, que hay 7 fundamentales
que con lo que mido se llama unidad, y para nosotros utilizamos el sistema internacional, donde hay metros, kilogramos, segundo. Ya solamente nos falta reconocer que en física las cantidades, es decir, esos numeritos, se pueden clasificar de dos maneras: si son escalares o si son vectores. Los escalares es esa cantidad física que se entiende y que se puede reproducir solamente dando un dato. Por ejemplo, si quieren manzanas, van a la tienda y piden 1 kilo de manzanas, y con que decir 1 kilo les van a entender. Las masas son escalares. En general, la mayoría de las cosas que se ven en la media superior son escalares. Ahora, ¿qué es entonces un vector? Un vector es esa cantidad que, para ser entendida o que nos salgan la misma resultado, para que nos salga el mismo resultado, necesitamos conocer tres datos. Este es magnitud, dirección y sentido. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo quiero llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, seguramente para empezar, alguien me preguntará, ¿dónde estás? Para empezarme a dar indicaciones. Si esa persona solamente me dice, ay, mira, está bien sencillo, tú muévete 100 metros, pues en realidad eso no es nada exacto, ya que puedo llegar a cualquier parte caminando 100 metros. En cambio, si me dice, son 100 metros a la derecha, luego date vuelta, ve hacia enfrente, ahora hacia tu izquierda, 50 metros más, me está dando toda la información que requiere un vector, que es magnitud, dirección y sentido. El siguiente video vamos a hablar de los vectores y cómo se representan. Resumen. Vimos que la ciencia necesita medir. Lo que se mide se conoce como magnitud. Hay magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. En las fundamentales tengo a la longitud, masa, tiempo, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, intensidad de corriente y temperatura. En el sistema internacional medimos con longitud con el metro, la masa con kilogramo, el tiempo con segundos, la cantidad de sustancia con mol, intensidad luminosa con candela, intensidad de corriente con amperios o amperes, y la temperatura la medimos con Kelvin. No son grados, son Kelvin. Se dice grados cuando es Celsius. Todo lo demás que se puede medir en física es derivado. Por ejemplo, el área, pues lo medimos en metro cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque es longitud por longitud. Es decir, está expresada en una fundamental que es longitud. Último ejemplo, velocidad, que son medidos en metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque pensando en las unidades, realmente lo que tenemos es una longitud entre un tiempo. Ese es el resumen.